Bueno, iglesia, buenas noches, que el Señor les bendiga ricamente hoy. Déjenme prepararme por aquí, pero sí les aviso, para mí es un gozo, un privilegio, un regalo estar aquí otra vez. Yo llegué a esta congregación de 19 años, llegué pequeño, he pasado por algunos de los mejores días de mi vida sentado entre estas sillas o en las sillas del CELP, las primeras antes de que se quemaran y luego que se quemó. Todo lo que soy hoy, que da gloria a Dios, ha sido impactado por esta congregación, por estos pastores, por esta iglesia, por el regalo de Dios que ha sido para mí la Iglesia Bautista Internacional o la IBI. Ustedes, algunos que no me conocen, que no conozco, que ya he estado conociendo, no saben el regalo que es estar aquí. O creo que ya lo saben. Si has estado aquí un par de semanas, estás visitando ahora, tienes un par de meses, ya lo sabes. Y piedra, los que se han convertido en piedra o que están conociendo ahora, los que nunca me habían visto en un saco, que están pensando, ¿y por qué el pastor tiene saco? No, quizás no saben el regalo que es IBI. Para mi vida, para su pastor y para tantos, para miles de nosotros. Yo bendigo profundamente, completamente a nuestro Señor por esta iglesia. Gracias, IBI. Gracias, pastores. Gracias, Miguel. Gracias a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Nuestro Señor es fiel, justo, bueno, santo y lleno de gracia. Iglesia, si tú tienes ahí una Biblia, ojalá y la tengas, acompáñame por favor al Evangelio de Marcos. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos en esta noche. Tengo un mensaje bastante sencillo, si el Señor así lo permite. Marcos capítulo 12. El Evangelio de Marcos capítulo 12. Versículos 18 hasta el 27 estaremos. Marcos 12, 18 al 27. Yo he titulado este sermón Los más dignos de lástima. Los más dignos de lástima. Oye esto ahora, esta parte es la más importante de hecho, porque por la gracia de Dios, ahora en español, nuestro idioma, vamos a leer la palabra de Dios. Oye eso, en nuestro idioma, la palabra de Dios. Sí, esto lo hacemos siempre en piedra, así que te voy a pedir que lo hagamos aquí también. Si pudieras ponerte de pie para leer juntos la palabra de Dios. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer, y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Dios, háblanos hoy. Hemos orado y seguiremos orando porque te necesitamos. Porque te amamos y queremos amarte más. Porque lo que hemos visto de ti es tanto mejor que lo que nosotros hemos visto de nosotros mismos. Háblanos hoy. Rompe nuestro duro corazón a aquellos que todavía no te conocemos. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, sácalo de aquí con un corazón de carne.
y aquellos que estamos aquí secos, sácanos avivados por tu palabra. Cuando yo era pequeño, una de mis salidas favoritas era un lugar que para mí era como mítico, como mitológico. Se llamaba Video Osama. Quizá alguien de aquí conoce Video Osama. Yo soy de Alma Rosa, entonces no vivía tan lejos. Lo que yo era muy pequeño, no podía ir solo, tenía que ir con mis hermanos. Mis hermanos me llevan 9 y 8 años, entonces tú sabes que tú no quieres andar con tu hermanito si te llevan 9 y 8. Pero un mal día me llevaban. Y yo iba y veía todas estas luces y todos estos colores. Video Sama para mí era especial. Yo no entendía muy bien qué pasaba, pero es que era como una especie de arcade, de lugar donde habían juegos. Que básicamente tú le dabas, yo no recuerdo con qué se pagaba, de verdad. No había moneda de 25 cuando eso. Yo no sé si no había moneda ni de 5. Yo no sé exactamente con qué tú pagabas. Yo lo que sé es que uno pagaba por un token y tú jugabas Pac-Man o jugabas Street Fighter, tú jugabas algún tipo de juego mientras tú ibas ganando. Yo recuerdo que de hecho los dos de mis hermanos mayores eran tan buenos que eran de los que se hacía fila para jugar contra ellos. Tú veías 5, 6, 7 personas haciendo fila y a veces ellos perdían y alguien decía, no, yo quiero jugar contigo y le pagaba para jugar contra ellos. Porque el asunto está que tú podías jugar hasta que perdías. Porque cuando tú perdías te salían 2 palabras en la pantalla. Ustedes la conocen. Game over. No tenía que haber hecho inglés sin barrera para tú saber qué significa eso, ¿verdad? Se acabó el juego. Que tú puedes jugar hasta que perdiste y se acabó el juego ya. Ya. Nice try, bien hecho. Algo así pensaban los saduceos. Ellos pensaban que en la vida uno juega, uno disfruta, uno ve las luces, uno mete dinero, pero que uno hace una mala movida y luego te pasa game over. Y tú seguro conoces muchas personas que viven así también, ¿verdad? Tú seguro has escuchado canciones. Es más, tal vez tú entraste aquí pensando que más o menos así se vive la vida. Te voy a dejar nuestra hoja de ruta. Esta es como el orden que vamos a ver el texto que leímos hoy. Primero, vamos a ver las mentes que divagan. Segundo, vamos a ver corazones que se esconden, para entonces aterrizar viendo el Dios que vive para siempre. Mentes que divagan, que en verdad son corazones que se esconden, para entonces poder observar al Dios que vive para siempre. Y yo sé que es difícil concentrarte a esta hora, así que te voy a dar algo. Esta es nuestra idea central. Quédate con esto, llévate esto a la casa. A los que tienen niños, apréndanse esta idea. A los hijos míos, esta es su idea central. Las promesas de Dios sobrepasan nuestras mentes y nuestras vidas. Las promesas de Dios sobrepasan nuestras mentes y nuestras vidas. Bien, iglesia, ¿están listos? Empezamos entonces viendo las mentes que divagan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Empieza diciendo que algunos saduceos que dicen que no hay resurrección se acercan a Jesús y empiezan a hablarle de un caso hipotético, que si el hermano de alguien muere, deja mujer, no deja hijo. ¿Por qué? Porque Moisés lo dejó escrito. O sea que la ley, la escritura te había enseñado algo que los teólogos llaman el matrimonio levirato. Y tú tal vez has leído el libro de Ruth, ¿lo recuerdan? Me fascina, mi libro favorito de todo el Antiguo Testamento. Depende del día que me pregunta de toda la Biblia. Y tú conoces esto de Noemí, Ruth y Booz, que Ruth le dice, no, que este es un pariente redentor. El matrimonio levirato es una provisión que Dios dio en un tiempo especial donde la mujer ni siquiera podía tener título. Y Dios ha dado esta provisión de que si un hombre muere y la mujer no tiene hijos, para que ella no pierda la tierra,
para que ella no pierda las posesiones, para que no quede destituida, el hermano del hombre se case con ella. La teoría es que el hermano soltero se case con la cuñada viuda y así redima la tierra del fallecido y se cuide la familia de la viuda. Es un sistema complejo, muy complejo, pero es una manera en la que Dios está cuidando a la sociedad, está cuidando a la mujer, y no es algo que pasa todo el tiempo, pero es como un romper el vidrio en caso de emergencia. En caso de emergencia, que el hermano se case con la viuda y la viuda no quede destituida. ¿Lo tienen? Ok, se entiende. Matrimonio levirato, caso de emergencia, Ruth, Noemí, Boaz, súper. Pero aquí tenemos un grupito que yo sé que muchos aquí lo conocen. ¿Quiénes son? Los saduceos. Ellos son como la antítesis de los fariseos. Si los fariseos son los que les gusta estar por la rayita, los saduceos son los que les gusta buscarle la vuelta. Que dicho sea de paso, son los que tienen el mayor control, mayor poder, y que también son los que no creen más en el Antiguo Testamento. Los que más les gusta buscarle la vuelta a la Biblia. Si los fariseos son bien cuadrados, los saduceos son los circulares. Ellos se han inventado esta teoría porque dice aquí, eso es importante para ahorita, que ellos ¿qué? Dicen, ¿qué dicen? Ok, ellos inventaron esta teoría, le voy a dar mi versión. Paul se casa con María, una boda lindísima, fue en la zona colonial. Pero se murió Paul. Entonces le tocaba a Pedro casarse con María, según el matrimonio levirato. Ojo, nada de esto está en la Biblia, se lo está inventando Jairo, ¿está bien? Pero se murió Paul y se murió Pedro. Está difícil la cosa. 6 meses duró cada uno. El matrimonio de Paul y María fueron 6 meses, el de Pedro y María fueron 6 meses. En un año ya María lleva 2. Pobre María. Paco fue el tercero. Paul, Pedro, Paco, se han muerto los 3. Llegó Pablo. Pablo, sí, tú sabes, Pablo fue apóstol. No fue ese Pablo. Fue otro Pablo. Él fue el hermano de Paul, de Pedro, de Paco, se casó con María. ¿Cuánto tiempo duró ese matrimonio? 6 meses. 1 año y medio, 2 años, y ya van 4. Pero había otro hermano. ¿Cómo se llamaba? Ponciano. Ponciano se casa con María. Van 5 matrimonios ya en el matrimonio levirato que se habían inventado los saduceos. Pero ustedes saben que ese matrimonio no duró mucho, ¿no? 5 meses duró ese. Duró menos. Pues Ponciano tenía un problema de corazón. Entonces llega un 6º matrimonio, según los saduceos. Este fue con Pavel. Tenemos ya que se ha ido Paul, Pedro, Paco, Pablo, Ponciano y Pavel. Todos se mueren, dicen los saduceos, en este mundo imaginario, en la mente que divaga. Se han ido 6. Queda 1. ¿Cómo se llama ese? No, se llama Enrique, porque le pusieron el nombre del papá. Entonces ahora tenemos que van 7 hermanos, dicen los saduceos, en su mundo imaginario. En este mundo grandote, dicen, Señor Jesús, miren, con mucha piedad lo dijeron ellos segurito, porque ellos saben hablar muy bien. Señor Jesús, en la resurrección esa de la que tú hablas, de la que los fariseos tanto creen, María va a ser la esposa de Paul, de Pedro, de Paco, ¿cuáles son los otros? De Ponciano, de Pavel o de Enrique el chiquito. ¿De cuál va a ser María? Porque ella se fue la esposa de todito. Yo quisiera que antes de abundar más, tú recuerdes un detallito. Y es este. ¿Ellos qué decían? A veces, nuestras preguntas teológicas tienen un problemita aquí antes de. Pero vamos a hablar de eso en un momento antes. Solamente quiero dejarte ver que no es lo mismo traer tus preguntas a Jesús que acusar a Jesús.
¿Ok? Jesús no le tiene miedo a las dudas. Jesús no le tiene miedo a las preguntas. Jesús no tiene problemas con que tú te acerques a Él y le preguntes. Tus pastores tampoco. Acércate y pregunta. Pero asegúrate o trata de revisar en tu corazón si ya tú no has llegado a la conclusión antes de acercarte a la pregunta. Si tú quieres escuchar una respuesta o escuchar que se confirme lo que ya tú crees. Te lo digo porque hay temas que humanamente hablando sobrepasan nuestro entendimiento. Hay asuntos que tenemos que traerlo en oración y consejo delante de Dios y delante de otros, porque es que nuestra mente no llega allá. Verdaderamente, es pues la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros estamos lidiando con un tema que sobrepasa profundamente nuestras capacidades. Y se los digo, porque la respuesta que Jesús les da a este asunto de Ponciano y Pavel y Enriquito es que Él les dice, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? En esta instancia Jesús no les dice, ¿no es esta la razón por la que ustedes son unos malvados? Ni tampoco les dice, ¿no es esta la razón por la que ustedes están pecando? Aunque todo eso puede ser posible, pero Cristo aquí, siendo nuestro glorioso Señor, usa una palabra súper interesante. Él usa la palabra planao. Si no sabían, eso es griego. Yo escribo en griego, ¿no se nota? Escribo como médico, pero no médico de lo bueno. Y le digo la palabra porque planaos es justamente lo que suena como planear. Donde sale la palabra planeta, divagar, como dar vueltas. Cuando Cristo dice, no es esta la razón por la que ustedes están divagando o están equivocados, es como que uno está dando vuelta para donde no es. Esta mente de los saduceos duró tanto inventándose historia de Pavel y de Pablo que se le fue completamente el rumbo. Tal vez te ha pasado que pasas tanto tiempo en el mundo de las ideas que se te va el mundo de la palabra. Y discutes y discutes y discutes y horas. Mira cómo lo decía Matthew Henry. No es sorpresa que nos confundamos con errores tontos cuando formamos nuestras ideas del mundo de los espíritus en base a este mundo de los sentidos. La realidad es que la mente de los hombres no puede procesar la majestad de Dios. En lenguaje bien coloquial, nosotros no le llegamos a Dios. Nosotros no alcanzamos quien Dios es. Nuestra mente no puede procesar, no puede alcanzar, no puede llegar a su majestad. Nosotros no necesitamos solo pensar, necesitamos que Él se revele. Y eso es lo que Él ha hecho. Pero el problema clásico que tenemos, es que nos gusta meter a Dios en una caja que tenga nuestra forma. Dios dice, mis caminos no son sus caminos, y nosotros decimos, no, Dios está bien, pero se parecen. Tú haces la cosa como a mí me gustan, o si no, no eres tú que le estás haciendo. Tú no puedes ver cómo Dios va a hacer algo, así que tú piensas que Dios no lo va a hacer o no lo puede hacer. Y tú llamas, hay que ser sensato, y Dios dice, estás siendo incrédulo. Tú le llamas sensatez a lo que Dios llama incredulidad. Porque tu mente, ni mi mente, tus fuerzas, ni mis fuerzas, ni tu imaginación, ni mi imaginación es Dios. Solo Dios es Dios. Hay un solo Dios y no soy yo. Y yo necesito su revelación para yo poder comprenderlo. Porque la mente que divaga puede disfrazar el problema real, que son los corazones que se esconden. Jesús les dice, ¿no es esta la razón por la que están equivocados? ¿Cuál, Jesús? Que no entienden las Escrituras y no entienden el poder de Dios.
Yo les decía que Jesús no le tiene miedo a las preguntas y Él responde la pregunta teológica. Él lo hace aquí, Él dice, cuando ellos resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio. Eso es una pregunta teológica compleja que la podemos resumir de la siguiente manera. La relación más cercana que yo tenga con alguien ahora no se compara con la relación que yo voy a tener con esa persona o cualquier otra en la eternidad. Dicho de otra manera, la relación que yo voy a tener con Camilo en el cielo va a ser mucho más cercana, mucho más íntima que la relación que yo tengo hoy con mi esposa. Eso es como... Pero cuando tú piensas la cantidad de limitaciones y barreras que hace el pecado, que hace la vergüenza, que hace la mentira, aún la relación más cercana de hoy que nosotros tenemos, hay todo un grupo de límites que uno pone. Y tú sabes que es verdad. Estamos todos corriendo con miedo, con vergüenza, pero en la eternidad, el nivel de cercanía que vamos a experimentar, el nivel de gozo que vamos a experimentar en la presencia del Cordero, el matrimonio va a ser la menor de las inquietudes. El gozo de la eternidad va a eclipsar cualquiera de las relaciones que tenemos aquí. Y eso es como impensable. A eso tú deberías decirle amén si estás casado. Dilo duro para que tu esposa lo oiga. No, impensable. ¿Cómo yo voy a tener una relación con una gente que es impensable? Es impensable. Lo es. Pero Pablo, Pedro, Ponciano, Paul y Pavel, hasta Enriquito, si están en Cristo, todos tendrán una mejor relación con María que la que han tenido aquí. Y más que nada más tuvieron 6 meses de relación, imagínate. Ninguno de ellos van a estar preocupados por el matrimonio. Ese no es su enfoque, es Cristo por la eternidad. Es el Dios Trino por la eternidad. Jesús, ven pronto por tu iglesia. Pero el problema de los saduceos no era solo su mente divagaba, sino que ellos, dice Jesús, no entienden las Escrituras. 1, ni el poder de Dios. 2, esas son palabras duras para cualquiera, pero en especial para los saduceos. ¿Por qué? Porque estas personas vivían de las Escrituras. Su trabajo era el templo. Su trabajo eran las Escrituras. Su moneda era el poder de Dios. Si Cristo le está diciendo, ustedes no saben de lo que ustedes están hablando. Oye, son palabras difíciles. ¿Cómo va a ser que ellos no entienden de lo mismo que ellos trabajan cada día, todos los días? Te voy a decir algo que probablemente tú sabes ya. Es posible pasarse el día lidiando con algo que tú en verdad no has experimentado. Es posible pasarse la vida entera metido en religión sin tener relación. Tú lo sabes. Hace muchos años yo estaba en una conferencia de jóvenes recién llegado del seminario, lo cual implica que tenía mi cabeza llena del mundo de las ideas, de las discusiones teológicas. Y me encuentro con este joven interesantísimo. Yo acabo de enseñar del sufrimiento en ese momento y se me acerca un joven y me hace una pregunta sobre teodicea. Y yo, teodicea, vamos a hablar de esto, ven. Sábado así, y me hablan de esto. Y él empieza a preguntarme acerca de la bondad de Dios en el sufrimiento, que cómo Dios puede ser todopoderoso y todo bondadoso si el mal existe. Y yo, está bueno esto, sí, vamos a seguir. Y entonces empiezo a usar término teológico. Pero ya tenemos 15 minutos hablando y yo estoy, ok. Pero entonces me habla de Arthur Schopenhauer, me encanta. No, esta vez de filosofía, está bien, está bueno esto. Pero por la gracia de Dios yo tengo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios como que, tú sabes que a veces te habla y uno como que lo pone en mute, lo baja un poquito, pero entonces el Espíritu de Dios te sabe desmutear. ¿Te ha pasado? Entonces él me le doy a un mute y dice, hey. Y yo, perdóname, Señor. Entonces yo paro la conversación filosófica como a la 5ª pregunta y le digo, mira, y una pregunta, ¿qué te está enseñando Dios a ti de tu vida ahora mismo? ¿Cómo te está hablando Dios a ti? ¿Qué está haciendo Dios en medio de ti? Dime algo que esté pasando en tu relación con Dios.
Y yo no sé si fue a mí que me pusieron en mute, porque ahí se acabó la conversación. O sea, tan pronto yo le pregunté que qué estaba pasando con su fe, con su relación con Dios, se acabó. Porque no es una situación solo con los saduceos allá. Esa es una tentación para ti y para mí. Que leemos la Biblia para conversarla con otros. Que podemos orar cuando otro tiene una situación o si nos toca orar en público, pero que Dios nos libre, pensamos, de tener que estar a solas con Él. Y en vez de lidiar con el problema a solas con Él, no, vamos a discutir teología. Vamos a hablar de otras cosas, hablar de otras personas. Porque no estamos experimentando ni entendiendo las Escrituras ni viviendo el poder de Dios. Sí podemos hablar de Pedro y Paco y Pablo y resurrección y final de los tiempos, pero no estoy experimentando eso en mi vida. Dios, líbranos. Porque el Dios del que estamos hablando no es un Dios controlable. No es un Dios que se apaga ni que se pone en mute. Estamos hablando del Dios que vive para siempre. El fuego que no se apaga. Y por eso Cristo les dice, miren, saduceo, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿ustedes no leyeron sobre la zarza ardiendo? Que Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa zarza ardiendo, ¿recuerdan? La zarza que no se apagaba. ¿Conocen el texto en Éxodo 13? Texto vital en toda la Biblia. De ahí sale el nombre Jehová, Yahvé, el yo soy el que soy, el Señor. Que Moisés se acercó y se quitó las sandalias porque vio que la zarza no se apagaba, ese arbusto con un fuego que quemaba para siempre. Pero no solo está la zarza, dice aquí que también estaba Abraham. Dice aquí que también estaba Isaac, que aquí estaba Jacob. ¿Quiénes son estos? Los patriarcas. Ahí están papá, 1, 2, 3. Los patriarcas. Los que dejaron todo para seguir al Señor. Los que iban detrás de la patria celestial. Y tú lees sus historias y uno tiene que leerla como con pinza a veces, ¿verdad? Porque por un lado tú ves luces y luego ves sombras. Y por otro lado tú ves que su historia se acaba y no lo alcanzan. O sea, si este es el Dios que hizo grandes promesas, no voy a decir que quedó corto, pero casi en la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Si fue que ya se acabó, porque están muertos y no llegaron. ¿Acaso eso era todo lo que Dios tenía que dar? Eso era todo. El doctor Tim Keller, que muriera el año pasado, él tenía una costumbre muy única y muy útil. A él le preguntaron que cómo él podía convencer a alguien que tenía una posición muy pecaminosa, una forma de pensar errónea, y estaba convencido de pecar, no quería cambiar. Esta persona estaba decidida a seguir en un camino de pecado. ¿Cómo podía convencerlo de lo contrario? Y Keller respondió lo siguiente. Yo primero le preguntaría, para convencerlo, si estamos de acuerdo en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si no estamos de acuerdo en eso, nada más que yo vaya a decir importa.
Yo creo que Pablo pensaba igual. Si tú tienes una Biblia ahí, acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres hermano, tú y yo no tenemos ninguna esperanza fuera de la resurrección. Ahí nos unimos a Abraham, Isaac y Jacob. Luces, sombras, pero al final, decía alguien muy influyente en nuestra familia, todo y nada en nada. Toda nuestra esperanza está puesta en una que mientras estaban dudando sobre la resurrección, Él estaba camino a su muerte en la cruz del Calvario. Si no había resurrección, las promesas de Dios se iban a quedar en esa cruz y en esa tumba. Y si Cristo se quedaba en esa tumba, game over. Tu vida no vale nada. La mía vale menos aún. Si los muertos no resucitan, al final de los tiempos, todo sufrimiento y dolor no tiene propósito. En 70 años nadie te va a recordar. Todas tus grandes obras, lo más que pueden hacer es ponerle tu nombre a una calle, en Guachupita. O quizás a la 27 de febrero le ponen tu nombre. Pregúntale a alguien qué significa. Si los muertos no resucitan, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Pregunta en Asia qué significan esos nombres. Pregúntale a los 2.000 millones de chinos qué hicieron ellos. Si los muertos no resucitan, ellos sufrieron en vano y sus vidas quedaron inconclusas. Si los muertos no resucitan, estuvimos adorando a Dios con un sentimiento emocional y no significa más que eso. No somos muy diferentes a aquellos que se juntan en el Teatro Nacional o en el Estadio Olímpico y también levantan sus manos a canciones de amor o desamor. Si los muertos no resucitan, Dios le tiene miedo a la muerte porque hay alguien que le ganó. Hay uno que puede vencerle. Si los muertos no resucitan, el pecado tiene la palabra final. El mal gana. La maldición vence. Y nosotros somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron. Jesús resucitó. Y nosotros lo creemos, nosotros lo veremos, nosotros descansamos en Él, nosotros vivimos en Él, viviremos con Él para siempre, desde ahora y para la eternidad. Yo le creo a aquel, el gran yo soy, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.
Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, Rey y Redentor, que gobierna sobre todo, exaltado en majestad. Nosotros te exaltamos, no porque lo necesites, sino porque lo necesitamos. ¿Quién somos nosotros si no nos sostenemos de ti? No solo pequeños, somos insignificantes, pecadores, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Te exaltamos, Redentor y Rey. Te damos gracias y vivimos por ti y para ti. Nuestra vida eres tú. Lleva nuestras mentes a tu palabra, lleva nuestros corazones a tu cruz y nuestra mirada al Dios que vive para siempre. En el nombre de Jesús.